Buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Soy Cris Portugal. Hoy, 31 de mayo, estaremos junto al economista Bernardo Fontaine. Ex convencional, ya nos contará lo que le tocó vivir en esa época y además impulsor y parte del movimiento ciudadano Con Mi Plata No. Vamos a comentar muchas cosas, la crisis del gas, los problemas que está teniendo ahora el gobierno con la renuncia o no renuncia, no sabemos todavía, o se lo echaron al subsecretario de Previsión. Y las explicaciones de la ministra de Trabajo, Janet Jara, no han sido suficientes. Mañana tenemos la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Eso y más hoy en Ciudadano Político. Quédense con nosotros. ¿Cómo estás, Bernardo? Bienvenido a Ciudadano Político. Gracias por estar acá. Bueno, gracias por convidarme. Feliz de estar aquí. Gracias. Bueno, estamos junto a Bernardo Fontaine, ex constituyente por el Distrito 11 con cupo por RN, ingeniero comercial de la Católica. Político chileno independiente. Después me tienes que contar un poco la decisión esta de haberte mantenido independiente todo este tiempo. Como convencional, fuiste un férreo defensor de los ahorros previsionales y hasta el día de hoy sigues muy ligado al movimiento ciudadano Con Mi Plata No. Después te abocaste a la campaña por el rechazo, cuando el 4 de septiembre ganó el rechazo contundentemente. Y además participaste en La Franja, que fue una franja bastante exitosa. También vamos a comentar un poco de eso. Cuéntame, de todo este proceso, de todo esto un poco lo que hemos conversado, ¿qué sabor te deja el proceso constituyente que vivimos en el que ganó el rechazo? Bueno, yo te diría que primero fue un proceso muy duro, ¿no es cierto? La convención tenía una dinámica muy agresiva, muy violenta, muy refundacional, muy de destruir lo que es Chile. Y por tanto ese fue un periodo muy angustiante. Pero evidentemente el proceso entero hoy día lo vemos como un tremendo alivio, ¿verdad? Un tremendo alivio de habernos zafado de una constitución que, como dijo Felipe Arbó, era un mamarracho, ¿verdad? Era una constitución mal hecha, que desunía a los chilenos, que no les entregaba espacio para que pudieran desarrollarse, para que Chile pudiera despegar social y económicamente, y en definitiva le entregaba a los políticos un poder gigante. Y eso es justamente lo que no hay que hacer. ¿Qué fue lo peor que te pasó o qué fue lo peor que viste en esta convención? ¿Qué es lo peor que tuvo la convención? ¿Por qué se rechazó tan contundentemente? Bueno, yo creo que en cuanto a la forma de desenvolverse, la forma de hacer política, fue la continua funa a los que pensábamos distinto, ¿no es cierto? Y la incapacidad de ver la realidad. Esto era los constituyentes que en un 73% en la práctica eran de ultraizquierda, estaban absolutamente obsesionados con refundar el país dentro de sus ideas y eran totalmente alérgicos, digamos, o rechazaban toda posibilidad de discusión. ¿Hubo un momento o un acto que te hizo un clic y dijiste, este proceso no va a prosperar? Mira, para serte bien sincero, eso fue antes. O sea, yo el día de la elección saqué mis cuentas y llegué a la conclusión que el 73% de los constituyentes o convencionales eran de ultraizquierda. Y por tanto, como necesitaban 2/3 para aprobar cualquier norma, ellos podían hacer lo que quisieran. Yo había estado en debate con muchos de ellos como candidato. Le había leído sus ideas, sus programas. Entonces yo tenía bastante claro qué es lo que querían. De manera que cuando entré a la convención, tenía obviamente toda la voluntad de dialogar, toda la voluntad de buscar algún acuerdo, de tratar de mejorar las normas. Yo era el único economista, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la convención. Entonces, eso es impresionante. Yo eso sentía es un dato... como que mi función era también traer el cálculo económico, saber que las cosas cuestan, que en la vida hay que optar en las decisiones, ¿no es cierto? No se puede hacer todo, ni se puede prometer todo, sino que uno tiene que decir esto o lo otro, hay alternativa, hay que priorizar. En fin, toda una serie de elementos que el análisis económico ha resultado muy útil para todas las sociedades. Pero, así que yo no cejé desde el día 1 hasta el último día de conversar y de buscar acuerdos o de buscar cómo moderar, cómo mejorar pero desde un las inicio normas. tú tuviste claro que esto no andaba bien. Pero no había espacio, nunca lo hubo. ¿Y el proceso actual? ¿Cómo lo ves? El proceso actual es totalmente distinto. Nuestro proceso actual es un proceso mucho más racional, con mucho menos
pasión, con mucho menos estridencia, como tuvo la convención. Pero en lo fundamental también es un proceso que como es fruto del rechazo a la constitución de la convención, está tratando de hacer una constitución que calce con la historia de Chile, ¿no es cierto? Calce con lo que nosotros somos. Y que tenga entonces normas racionales que mantengan la democracia, la libertad, que mantengan un buen funcionamiento del Estado, que no divida en plurinaciones Chile, digamos, ¿no es cierto?, sino que mantenga la unidad, en fin. En ese Ahora, sentido, con todo creo que es hasta donde conocemos, porque obviamente es un borrador sí, o sea, el texto del que están elaborando los expertos no está listo todavía. Creo que es un enorme avance, es una buena base, pero requiere mejoras, claro. ¿cómo evalúas el trabajo que han hecho hasta ahora los expertos? Yo creo que ha sido un buen trabajo. Habida cuenta además que hay una cosa súper importante que transmitir. Para mucha gente la convención fue una especie de circo, pero yo estuve adentro. Y La convención uno. La convención, claro, la convención que llevó al rechazo. La convención nunca fue un circo. La convención era una obra de teatro donde había un guión. Aquí había puros abogados, expertos de todo tipo, nacionales e internacionales, que tenían en la cabeza qué constitución querían. Y esa es la que escribieron. Y esa constitución es el programa de gobierno de Gabriel Boric. Por eso Gabriel Boric se quemó las pestañas, ¿no es cierto?, haciendo campaña por esta constitución en el plebiscito. Por eso su gobierno se jugó por ella. Por eso George Jackson dijo que sin la nueva constitución no se podía hacer el programa de gobierno. O sea, esa es la constitución que ellos querían y esa es la constitución que ellos quieren. Afortunadamente no tuvieron la posibilidad de dominar la comisión de expertos, ¿verdad?, e imponer sus ideas. Pero es cierto que ellos quieren un sistema político que les permita capturar todo el poder. Eso es verdad. Es cierto que quieren limitar la libertad de expresión, la libertad de los medios. Piensa usted que la Camila Vallejo quería presentar un proyecto de ley al respecto. ¿Tú crees que el gobierno después de estas dos derrotas contundentes, porque fueron contundentes y además con muy pocos meses de diferencia, ¿tú crees que el gobierno sigue con la misma esencia, que no han cambiado, no han asimilado nada de esto? No, Este mensaje a la ciudadanía, me refiero. Por supuesto que yo los veo insistiendo en su mismo dogma, en su misma manera de pensar, en su mismo ADN. Han moderado las palabras, ¿no es cierto? Y han moderado la forma de hacer las cosas. Pero al final, si tú miras, cuando se trata en lo fundamental, si tú quisieras resumir el proyecto de sociedad que tiene, el proyecto político que tiene esta izquierda ultra que nos gobierna, es entregarle a los políticos, especialmente a ellos, todo el poder posible. Eso básicamente. Entonces, cuando se trata de crear un sistema político, ellos querían un sistema político que le diera el poder. Cuando se trata que el gobierno discute una reforma de pensiones, ¿cuál es la solución? Que el Estado al final pavimentar el camino para que el Estado termine administrando los ahorros previsionales. Uno puede querer cambiar, mejorar, reformar la AFP, puede querer subir las pensiones, todo eso está muy bien y hay que hacerlo. Pero la solución de ello es que el Estado administre los ahorros previsionales. Cuando se trata de la reforma tributaria, ¿cuál es la solución? La solución es subir inmensamente los impuestos, especialmente a la inversión y al ahorro, lo cual es un error garrafal. ¿Para qué? Para que los políticos tengan más poder. En la salud, ¿por qué no se ha arreglado el problema de la ISAPRE? Porque en el fondo el gobierno quiere un sistema de salud estatal. Cuando se trata del litio, tenemos la inmensa oportunidad, nos ganamos la lotería, ¿no es cierto?, con el litio. Y para explotar el litio, ¿cuál es la solución del gobierno? Que el Estado tome el control de las empresas de litio. Entonces, siempre topamos con lo mismo. Y por eso yo no veo que el gobierno haya cambiado nada de su ADN. Ha cambiado las tácticas, ha cambiado el envoltorio de lo que quiere hacer, pero no el fondo. Está menos activista en este proceso el gobierno. No vemos a la ministra Vallejo repartiendo papeles, copias en la plaza, es cierto, no vemos a un presidente Boric tan activo como lo vimos antes. Pero bueno, fueron bastante rápidos y audaces en habilitar el nuevo proceso en un tiempo bastante corto después del triunfo del rechazo. ¿Tú estabas de acuerdo con eso? ¿Estabas de acuerdo con abrir un nuevo proceso inmediatamente o hubieses esperado? No tan inmediatamente. Yo habría esperado un poco que la cosa decantara más y creo que era muy importante llegar a un
a un proceso donde quedara claro qué es lo que había ganado el rechazo. Y yo creo que eso es lo que no quedó perfectamente claro. Yo creo que este proceso, el que estamos ahora, me refiero al del Consejo Constitucional que se acaba de elegir, más los expertos que estaban trabajando desde antes, más el tema de los bordes y las bases, en fin, es un mucho mejor proceso que el anterior. Pero creo que efectivamente Chile Vamos se apuró. Se apuró en llegar a un acuerdo con el gobierno y no supo transmitirle a sus votantes qué es lo que ganamos, los votantes me refiero, qué es lo que ganamos con este acuerdo con el gobierno. A saborear y entender el triunfo que hubo, porque además hubo harto esfuerzo de muchas personas. Sí, yo creo que, bueno, eso ha sido un tema histórico, ¿no? A la centroderecha o a la derecha le cuesta saber ganar. Te tengo que hacer esta pregunta entonces entre medio, que un poco lo que había quedado pendiente antes. ¿Cómo te has mantenido independiente, tan activo en política, pero cómo te has mantenido independiente todo este tiempo? Ninguno de los partidos, no me digas que ninguno te ha coqueteado. No, pero más allá de eso, mira, yo creo firmemente en una sociedad libre, sociedad libre y democrática, donde cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida, donde hay espacio para que Chile despegue económica y socialmente. Creo vivamente que una buena constitución lo que hace es entregarle más poder a las personas y ponerle más límites y obligaciones al Estado. Es decir, a los políticos, porque el Estado no existe en sí mismo, lo administran los políticos, ¿no? Y entonces simpatizo obviamente con las ideas de centro-derecha y de derecha. Pero no me siento llamado a ser parte específicamente de un partido. A mí me interesa que el proyecto de una sociedad libre y democrática gane. ¿Y gane por qué? Porque estoy convencido que moralmente, fíjate lo que voy a decir, moralmente es una obligación de que Chile se desarrolle, de que los chilenos mejoren su calidad de vida. Y para que eso suceda, tenemos que tener una economía de mercado, una economía social de mercado. Porque se ha probado en la humanidad que ese es el mejor camino para el desarrollo completo de la persona, en lo cultural, en lo social, en lo afectivo, en lo económico, en lo cultural. Entonces, eso me parece que es como una obligación moral impulsar eso. Y entonces, más allá de estar en un partido o en otro, lo que significa como ponerse una camiseta de un equipo de fútbol u otro, yo creo en el proyecto colectivo. Bien, sin duda te vimos, como comentábamos hace un rato, muy activo, sobre todo a través de este movimiento Con Mi Plata No, y tuvo efecto, caló en la población. Muchas personas que no entendían mucho lo que se estaba votando o no votando, por lo menos en ese punto, y esto lo demostraron las encuestas, estaba súper claro, la gente no quería que tocaran su dinero, sabían además que su dinero estaba ahí después de los retiros y entendían qué es lo que se estaba jugando en este plebiscito del 4 de septiembre. Bernardo, avancemos un poco en el proceso constitucional en el que estamos ahora. Tuvimos la elección el 7 de mayo con un resultado sorprendente, con un triunfo de republicanos con 22 ahora, consejeros. Fueron 23, pero lo que pasa es que ahora son 22 por la renuncia. ¿Tú te esperas? Y Chile Vamos, llegamos a los 2/3 sumando los dos. ¿Tú te esperabas este resultado? No tanto. Yo estaba convencido que digamos, los partidarios de esta sociedad libre y democrática que llamo yo, que en términos de partido no se lo va desde los republicanos hasta Evópolis, incluso también parte de la centroizquierda, ¿no? de la socialdemocracia que estuvo por el rechazo, ¿no? Y que no llevaba candidato en esta elección. Pero bueno, todo nosotros íbamos a ganar, pero no pensé que por tanto. Eso es la verdad. Y creo que eso demuestra hasta qué punto el proyecto político, esta idea de sociedad que nos quiere presentar el Frente Amplio, Partido Comunista fundamentalmente, y al cual misteriosamente se han adherido todos los partidos de la Concertación, digamos, ¿no? Es un proyecto fracasado. No es lo que quieren los chilenos. Los chilenos han sufrido una desilusión increíble con Gabriel Boric. ¿Eso es lo que cambió en los chilenos entre una votación y otra? ¿La desilusión a las ideas que embanderaba el presidente Gabriel Boric? Claro, porque resulta que descubrieron que el programa político de Gabriel Boric es un programa hecho para un país que no existe. ¿Cuáles son los problemas de Chile? Primero que todo, la violencia, la seguridad, la delincuencia, el narcotráfico. Y en el programa de Gabriel Boric prácticamente no hay nada de eso.
Él asumió el gobierno y todo su gobierno ha sido un fracaso en el tema de seguridad porque nunca pensaron que es un problema que existía. Entonces nunca han sabido qué hacer al respecto. Segundo problema, la situación económica, ¿verdad? Hemos tenido una inflación que se comió los sueldos. Tenemos casi 1 millón de desempleados. Tenemos numerosas empresas, pymes, hasta grandes constructoras, empresas comerciales que están en una situación muy afligida. Cuesta llegar a fin de mes. ¿Y el gobierno qué tiene para hacer crecer el país? ¿Qué política tiene? ¿Qué iniciativa tiene para sacar a Chile del hoyo económico en que está? Ninguno. Porque ellos nunca pensaron que el crecimiento económico era relevante. Ellos pensaron que el país tenía plata de sobra. Y no vieron que la plata se había desaparecido, ya porque la plata no existe guardada, está en inversión, está en movimiento. Y si uno no se preocupa de generar plata, igual que una familia, si no se preocupa de generar plata trabajando, no hay plata. ¿Qué pasa con el ministro Marcel ahí? Sigamos con ese punto. ¿Qué pasa con el ministro Marcel? Porque vemos a veces que defiende un poco lo indefendible, después, pero partió con muy buena proyección. Partió, en teoría, dando... era el ministro que infundía un poquito de confianza y estabilidad al gabinete, al primer gabinete. Yo creo que el ministro lo ha hecho bien en lo que él sabe fundamentalmente, que es el manejo del presupuesto. En el manejo de calzar los gastos. Pero su problema es que tampoco sabe qué hacer para que Chile crezca. Fíjate que el Fondo Monetario acaba de sacar una proyección de todos los países, cómo hacer el crecimiento de todos los países entre el 2022 y el 2026. Y Chile queda entre los 20 países que menos va a crecer en el mundo. Nunca habíamos estado en una situación tan desmejorada. Entonces, no solo tenemos un problema este año, que estamos con una economía en crisis, sino que tampoco se ve que Chile vaya a crecer en los próximos años. Y si no hay crecimiento, bueno, ¿qué es lo que sucede? No hay buenas pegas, no hay buenos sueldos, no crecen los sueldos, no venden las pymes, no hay espacio para los emprendedores, no hay plata para la cultura, no hay plata para la educación, para la seguridad, ¿no es cierto? Y en definitiva hay una enorme frustración a las posibilidades de mejorar la calidad de vida. Y yo no veo que el ministro tenga claro eso. ¿Por qué digo eso? Porque fíjate que el ministro lo primero que hizo fue proponer una reforma tributaria. Y la reforma tributaria lo que hacía básicamente era cargar impuestos nuevos sobre el ahorro, sobre la inversión, sobre las personas que ahorran e invierten. Y todos sabemos que si uno carga impuestos sobre el ahorro y la inversión, ¿qué va a haber? Menos ahorro y menos inversión. Y un país con menos ahorro y menos inversión es un país más pobre, porque crece menos. Entonces, esa reforma estaba justamente, era un disparo en los pies de la posibilidad de crecer. En pensiones, que vamos a hablarlo después, también otra reforma mal encaminada. Sí, ahora vamos a ir a esa reforma, vamos a ir a un corte, pero antes de ir al corte, ¿qué consejo le darías tú en una palabra al ministro Marcel? Realismo. 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 Bien, Bernardo. Seguimos en Ciudadano Político, volvemos, estamos junto al economista Bernardo Fontaine. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de vuelta en Ciudadano Político junto al economista Bernardo Fontaine. Bernardo, quiero volver un poco al tema constitucional. Tú fuiste constituyente, entonces para mí es importante tu punto de vista. Ganaron los republicanos, Chile Vamos tuvo un buen resultado, llegaron al quórum 3/5, llegaron al quórum de los 2/3. En teoría, debería haber cierta tranquilidad para ese sector para poder desarrollar sus ideas y plasmarlas de una u otra manera en la Constitución. La realidad es que viene un borrador de la Comisión de Expertos donde, ¿cómo decirlo? No todos los artículos tienen contentos a todo el mundo. ¿Cómo ves a republicanos? ¿Qué responsabilidad tienen los republicanos ahora a tu criterio? Bueno, yo creo que primero la derecha y la centroderecha entera tiene una enorme oportunidad, un enorme desafío de poder demostrar que puede gobernar, que tiene gobernabilidad, digamos, que puede trabajar unido y que puede dar una solución o un alivio a los problemas de los chilenos. Creo que eso es como lo primordial. Pero hay mucha pega por hacer. En primer lugar, es verdad que la aritmética te da que hay 2/3 entre los partidos de Chile Vamos y republicanos,
Pero otra cosa que artículo a artículo vayan a estar esos 2/3, por ejemplo, o vayan a estar esos 3/5 que necesitan para proponer una norma, ¿no? O sea, eso requiere un trabajo. O sea, lo que me refiero es que para que haya una mayoría, tiene que haber unidad. Y si no hay unidad entre los republicanos y los Chile Vamos, la mayoría no existe. ¿La es posible? La unidad sí, por supuesto que la es posible, pero requiere un trabajo. Y por supuesto que requiere un trabajo, desde luego, de las dos partes, pero tú me preguntaste por los republicanos. Yo creo que los republicanos tienen que demostrar justamente y tienen que hacer carne, digamos, ¿no es cierto?, la capacidad de llegar a liderar este proceso efectivamente y a convocar a las otras fuerzas. Creo que sus declaraciones iniciales han sido muy auspiciosas, ¿no es cierto? Arturo Esquella, el presidente, José Antonio Caz, el líder, han tenido declaraciones más bien que han llamado al consenso y a la calma. Claro, yo creo que ellos han reconocido este triunfo con humildad, que parece muy importante. Han reconocido que los chilenos lo pasan mal y que por tanto no hay nada que celebrar, que me parece una constatación muy realista, que significa y explica muy bien por qué republicano le fue bien en la elección. Es porque está conectado con la ciudadanía. Y también han dicho que ellos quieren convocar a todos, digamos, y hacer una constitución para todos, ¿no es cierto? Eso me parece que es muy bien y es la forma de hacerlo. Ahora, evidentemente hay que congeniar aquí el invitar a todos a hacer una constitución para todos y el mantener los principios que fueron los que las personas votaron. O sea, al final los consejeros no solo llegan al primer día que parte el próximo miércoles, ¿no es cierto? No solo van a llegar al Consejo con sus ideas o lo que ellos quieren o les gusta, van a llegar con un mandato de los votantes que adhirieron a esa idea. Y por tanto es muy importante incorporar en el texto de los expertos ciertos temas que no fueron tocados suficientemente. Fundamentalmente no hubo los votos necesarios para que los expertos de centro-derecha y derecha lograran aprobar ciertos temas. Bien. Bernardo, ayer nos sorprendimos un poco, yo al menos, no sé si tú, con las declaraciones del diputado por el Partido Socialista Naranjo y otros diputados de la tienda, donde presentaron un proyecto para hacer una reforma constitucional y acortar el mandato de este nuevo Consejo de 5 meses a 2 meses y además incluir una tercera pregunta en la papeleta en el plebiscito de salida, que si es que no me equivoco, decía si aprobaba o no aprobaba el texto que presenta, el borrador de los expertos, o sea, el que va a salir ahora. Esto parece un circo, perdón que me haya adelantado con la opinión, pero ¿es broma? Bueno, mira, yo creo que la propuesta de los diputados socialistas es como la propuesta de los picados, ¿no es cierto? La propuesta de quienes perdieron la elección, y entonces dicen, bueno, como no nos gustó el resultado de la elección, cambiemos las reglas. Es como si fuéramos jugando un partido de fútbol y dicen, no, como perdiendo el partido, ahora vamos a cambiar las reglas, vamos a poder meter los goles con la mano. No, ¿no es cierto? No, eso no se hace. Es una propuesta profundamente antidemocrática. Porque aquí hubo una elección que tenía ciertas reglas que todos conocíamos, todos participaron en la elección con igualdad de condiciones, bueno, y se dio una votación, y se dio un resultado, y hay que respetar el resultado. Y el resultado, además, viene de la ciudadanía, cosa que muy pocos políticos en Chile respetan. Y la ciudadanía eligió los consejeros, y los eligió para que discutieran, votaran, aprobaran, cambiaran, ¿no es cierto?, mejoraran el texto de los expertos. Para eso fueron convocados los ciudadanos. Recordemos que con votaciones históricas. Además. Con votación histórica, obligatoria y masiva de unos millones de votantes. Entonces, ¿cómo ahora el Partido Socialista se siente con autoridad para sentarse arriba de los votantes y decir, ¿saben? Mire, nosotros lo habíamos convidado a que votaran en esta condición, pero no, ahora como no nos gustó el resultado, vamos a hacer que los consejeros vayan y timbren nomás, ¿no es cierto?, y no incidan. Tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelve el gobierno respecto a esta iniciativa. Yo me imagino que Gabriel Boric en el discurso donde tiene que rendir cuenta de su primer año de gobierno, rechace totalmente de plano esto, porque además, ¿qué es esta idea de proponer que en el plebiscito se pueda plebiscitar la Constitución de los expertos como una alternativa? Entonces, ¿para qué tenemos un consejo entonces?
No, yo creo que esto demuestra la, el deterioro del Partido Socialista, que fue un partido importante en Chile, ¿no es cierto? Son parte del gobierno, no nos Son olvidemos parte de del eso gobierno. en este Claro, interín. Y además, hay que decirlo, ¿no? Ellos entraron al gobierno no llevando las ideas de la concertación, digamos, que fueron las ideas que tuvo Ricardo Lagos, las ideas que fueron exitosas, ¿no es cierto?, por muchos años. Entraron al gobierno asumiendo el programa del Partido Comunista y del Frente Amplio. Lo mismo que está haciendo el PPD. Mucho grito y mucha laraca de monos peludos, pero en definitiva el PPD y hasta la DC están entrando en la práctica al alero del gobierno. Y yo creo que es muy importante que el gobierno aclare claramente que vamos a ver la vocación democrática, ¿no es cierto? Que aquí hubo una elección, hay un resultado y se respeta. Así es, así es. Vamos un poco a contingencia política, que mira, tenemos harto para comentar, Muchísimo. Bernardo. Hay una reforma de pensiones dando vuelta ahí de parte del gobierno. ¿Qué opinión te merece esta reforma? Mira, el problema central que tiene la reforma, primero hay que subir las pensiones, ¿no es cierto? Y hay que hacer una reforma, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El problema es que la reforma del gobierno lo que busca es tomar un 6% de cotización adicional, que se crearía en la reforma, ¿no es cierto?, y llevarlo al Estado, ¿no es cierto?, a un fondo estatal, y con eso el Estado le sube las pensiones a uno y a otros no. Y resulta que en realidad ese 6%, a mi juicio, y a juicio de los que estamos con mi plata, no, es de los trabajadores. Y por tanto debe ingresar a sus cuentas individuales. A usted, señor, le tiene que entrar esta cotización a su cuenta individual para su pensión. Y segundo, y eso es lo que además masivamente en todas las encuestas piden los ciudadanos, y también lo han dado a conocer en las votaciones, ¿no es cierto? Tú mencionabas que en el rechazo, una de las causas del rechazo fue que la Constitución buscaba esto mismo, ¿no es cierto? Buscaba pavimentar el camino para estatizar los ahorros previsionales. Y segundo, lo segundo que propone la reforma es crear una serie de estructuras, digamos, y de cambio, en fin, para reemplazar la AFP por un administrador estatal. ¿Y quién quiere que el Estado le administre sus ahorros? Porque cuando el Estado le Si lo administran ahorros, como el gas, estamos bueno, sonados. para empezar, ¿no es cierto? Pero además, esa es la forma de poner en riesgo nuestros ahorros. Porque imagínate, si el Estado administra los ahorros previsionales, si atiende mal, no hay a quien alegarle, ¿no? Y si resulta que llega algún gobierno futuro que le falta la plata y le echa mano a los ahorros previsionales, ni siquiera nos vamos a enterar. Recordemos el caso de Argentina cuando los Kirchner Así fue. tomaron toda la plata de las AFP, la embolsaron al gobierno y hoy día creo que hay personas casi sin pensión. Y exactamente. Y lo mismo acaba de pasar en Bolivia, hace un mes atrás, donde primero en Bolivia que era un administrador estatal y con el tiempo dijeron, ¿sabe qué más? Ya que lo administra el Estado, mejor que la plata sea del Estado. Entonces nosotros no podemos permitir eso y lo que hay que hacer es una reforma de pensiones que suba las pensiones, pero que donde la cotización adicional vaya a las cuentas individuales, donde se amplíe enormemente la libertad de elegir administrador, no solo las AFP actuales, que hay que cambiar el sistema de comisiones y una serie de regulaciones de las AFP, sino que también se amplía a muchos otros instituciones, entidades, incluso un administrador estatal, pero que compita en igualdad de condiciones. Y por último, hay que tener más solidaridad, por supuesto que sí, pero la solidaridad hay que hacerla con la pensión garantizada universal, este piso de pensión que tienen hoy día todos los chilenos menos del 10% de mayores ingresos. Y ese piso como gasto del gobierno tiene que financiarse con impuestos, ¿no es cierto? Sí. Porque los impuestos los pagamos todos. ¿Qué es esto de tomar cotizaciones de los trabajadores, quitarle cotizaciones, bajarle sus pensiones para subirle las pensiones a otros? Eso no es justo. Bien. Y en la nueva propuesta de Constitución, ¿cómo debería estar explicitado para que a ti te quedara, para que Bernardo Fontaine dijese, esto está bien? Eso es muy importante porque los expertos de centro-derecha propusieron garantizar la propiedad de los ahorros previsionales y eso fue rechazado por el 50% de expertos de gobierno. Entonces no quedó en el proyecto Borrador de los expertos, ¿no es cierto? Y por tanto los consejeros tienen la responsabilidad de incorporarlo. Porque me parece fundamental que la Constitución diga una cosa muy simple, diga, mire, lo que está en las cuentas de ahorro individual para pensión, las cotizaciones que entren ahí son propiedad del trabajador, son heredables y el trabajador tiene derecho a elegir quién se lo administra, que puede ser público, puede ser privado, ¿no es cierto? Y podemos cambiar la AFP, pero que haya esa posibilidad.
¿Por qué es importante que esto esté en la Constitución? Porque una Constitución es precisamente para eso, es para defendernos del inmenso poder del Estado. Y si eso no está en la Constitución, cualquier gobierno futuro puede, mediante una ley simple, cambiando una cosa por aquí y por allá, hacerse de los ahorros previsionales. Y fíjate que en las encuestas, en la última encuesta que se preguntó, que fue en marzo, el 67% de los encuestados dijo que rechazaría la nueva Constitución si no estaba la garantía de la propiedad de los ahorros previsionales. O sea que esto sigue siendo un tema muy presente para la población. Y por tanto me parece a mí que los consejeros, que tienen que mejorar la propuesta de los expertos, por cierto, tienen que incorporar esto, porque si no va a haber una razón para rechazarlo. Mira, y ya sobre todo en un contexto donde estamos partiendo con una base de rechazo bastante alta. Es sorprendente estas encuestas que van saliendo que muestran que ya hay un 30 y largos por ciento 40 y tanto, de hecho. De personas ya dispuestas a decir, oye, no, yo voy a rechazar lo que salga, sin saber lo que va a salir. Por eso me parece que es muy importante que los consejeros oigan a la ciudadanía ciertas cosas básicas. La gente quiere seguridad, por tanto tiene que haber una Constitución que dé al Estado las herramientas. Por supuesto que la Constitución no es capaz de meter preso a ningún delincuente, pero sí dé las herramientas para que haya seguridad. Que tiene que haber un sistema político que funcione, que sea eficaz. Eso pasa por eliminar los partidos chicos, disminuir el número de partidos, cambiar el sistema electoral, una serie de cosas que creo que los expertos avanzaron, pero quedaron a mitad de camino. Y tiene que haber garantía de la propiedad de los ahorros previsionales y libertad de elegir administrador, como también tiene que haber libertad de elegir en salud, y que tiene que quedar por escrito claro que los colegios subvencionados no van a ser discriminados por el Estado. O sea, que el Estado esté obligado a tratar por igual los colegios subvencionados con respecto a los colegios públicos. De los puntos que has tocado, que son los básicos para ti y para la ciudadanía, bastante en sintonía, hay que decirlo. En el caso de las ISAPRES, en el caso de la salud, ahora mismo estamos en medio de una crisis donde existe un fallo de la Corte Suprema, hay opiniones del gobierno, la industria se ha pronunciado fuerte diciendo, oye, si esto avanza, quebramos. Un requerimiento a la Suprema para que se pronuncie. Esta semana dijeron, nosotros no tenemos nada que decir, que hable el Congreso. O sea, la pelota está rodando en la cancha peligrosamente. ¿Está en riesgo nuestro sistema de salud? ¿Cuál sería el sistema de salud ideal para ti? Bueno, yo creo que sí, efectivamente está en riesgo. Mira, primero es indispensable hacer una reforma a las ISAPRES porque como estaban no es la mejor manera. Ya. Pero hoy día tenemos un problema más urgente, ¿no es cierto? Que es que hay que cumplir el fallo. Sí, por supuesto hay que cumplir el fallo. Pero la forma como estaría cumpliéndose el fallo, que entregarle, digamos, intentar que las ISAPRES le entreguen 33 años de utilidad, digamos, a los afiliados, es imposible. Porque fundamentalmente esa plata no está. Y yo creo que aquí, yo me pregunto, ¿por qué las ISAPRES no nos cuentan dónde está esa plata? Yo voy a dar una idea de dónde está la plata. La plata esa se destinó a pagar prestaciones. O sea, yo estoy en ISAPRE, no sé si tú, pero en fin, los que estamos en ISAPRE, ¿no es cierto?, por todos estos años fuimos al doctor, nos hicimos exámenes, operaciones, etcétera, etcétera, y la ISAPRE reembolsó lo que tenía que reembolsar. Y ese monto que las ISAPRES cobraron de más según la Corte Suprema se destinó al final a pagar prestaciones. Por eso que la plata no está. Y ese es todo el problema en el fondo, ¿no es cierto? Porque si la plata estuviera guardada en un cajón, sería cosa de abrir el cajón y que la ISAPRE devolviera la plata. Pero no está. Entonces, al final lo que tenemos que encontrar es una fórmula en la que se cumpla el fallo y al mismo tiempo se mantenga un sistema de seguros de salud. Porque no sería ningún brillo que las ISAPRES quebraran, como no tienen la plata, no nos pagaran lo cobrado según el fallo de más, y al mismo tiempo desaparecieran y no tuviéramos cobertura para nuestra salud, ¿no es cierto? Y termináramos todos en FONASA con un servicio más malo, además colapsando para todo el resto de los chilenos que no están en ISAPRE el ya mal servicio de la salud pública. No nos olvidemos que muchos pacientes de FONASA además se atienden en las clínicas privadas, que serían, entiendo, las primeras instituciones en quebrar de aplicarse el fallo como se quiere aplicar. Por supuesto, porque a su vez las ISAPRE están todo el tiempo teniendo que pagarle a las clínicas privadas, y no solo las clínicas, a los doctores, a los centros diagnósticos, a los laboratorios, a todo, distintos tipos de prestaciones que los afiliados de la ISAPRE van todos los días al doctor, digamos, todos los días alguien va a un centro médico.
Y eso la ISAPRE se lo tiene que pagar. Pero si quiebra en la mitad, no se lo va a poder pagar. Entonces, efectivamente, esto puede ser un colapso grave. Y yo encuentro que esto es como la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Aquí hubo, primero, un fallo hace muchos años, el 2010, si no me equivoco, un fallo que establecía que era inconstitucional este mecanismo de cobro de la ISAPRE, lo que se llama la tabla de factores, una cosa técnica. Pero la superintendencia siguió permitiendo que se aplicara. Y por otra parte, muchos afiliados reclamaron a las Cortes estos recursos que se presentaban masivamente a la Corte Suprema. Y eso estableció que hubo una serie de gente a la cual no se le cobró los aumentos de los planes, pero a otros sí se les cobró. Y la superintendencia no dijo nada nunca. Por otra parte, sabedor el mundo político, los gobiernos y el Congreso de este tema, algunos gobiernos presentaron proyectos de ley, pero nunca se aprobaron ni se discutieron mayormente. Entonces se chuteó la pelota para adelante. Y finalmente llega a la Corte Suprema y dice, no, aquí está todo mal cobrado, así que hay que pagar, sin ni siquiera calcular cuánta plata estábamos hablando, si era posible pagar, si no era posible. A la práctica no es posible pagar. Entonces, en definitiva, aquí falló toda la institucionalidad, ¿verdad? Fallaron los jueces, fallaron la superintendencia, fallaron las ISAPRE, desde luego, y falló el Congreso y el mundo político en no darle una solución a este problema. ¿Y quiénes pagamos el pato? Los ciudadanos. Esto pareciera que le cayó como anillo al dedo al presidente y a su gobierno. En parte sí. Quienes se quieren echar el sistema abajo, digámoslo. En parte sí, porque resulta que el programa de gobierno de Gabriel Boric lo que buscaba establecer era que todos fuéramos obligados a ir a FONASA. La constitución de la convención, la que salió rechazada el 4 de septiembre, lo mismo. Y ellos lo que querían era que todos fuéramos a FONASA y entonces solamente las personas que tuvieran altos ingresos de su propio bolsillo, sin reembolso de ninguna institución tipo ISAPRE, FONASA, pudieran pagar la salud privada. ¿Cuál es el problema que tiene eso? El problema que tiene eso es que primero eso colapsaría la salud pública inmensamente y segundo produciría una tremenda injusticia. Porque no es justo que la salud privada sea solamente para los de altos ingresos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia de tener un sistema de seguro de salud tipo la ISAPRE? Insisto que la ISAPRE hay que cambiarla, así que yo no estoy defendiendo la ISAPRE tal cual como están, sino que la existencia de un sistema de seguros privados de salud. La gracia que existe un sistema de seguros privados de salud es que sectores de las clases medias, de los sectores incluso de recursos reducidos, puede ir a la medicina privada. Eso es una maravilla. Y eso es un acto de justicia que no deberíamos permitir que este gobierno lo elimine. Bloquee la posibilidad que los sectores medios concurran a la mejor medicina posible, financiado por un sistema de seguro de salud. Bien, esperemos que haya una salida consensuada en esto y que el sistema no colapse. Pero eso apura, ¿no es cierto? Eso apura. Y desgraciadamente, como dices tú, el gobierno aquí claramente está dividido, ¿verdad? Hay una parte del gobierno que dice, no, aprovechemos esto de oportunidad, quebremos el sistema para que todo termine en la salud estatal. Y yo creo que eso sería una salida catastrófica, desastrosa. Sería curioso porque además esto les explotaría en la cara directamente a ellos. Claro. Claro. O sea, ellos como gobierno son los que están gestionando, son los que están velando y trabajando por todos los chilenos, y una crisis en el sistema de salud donde la gente no se puede atender, los enfermos crónicos que hoy día reciben atenciones tampoco se podrían atender. Esto le explotaría en la cara al gobierno. Entonces parece bien inverosímil que exista esta mitad de alma del gobierno que buscaría o estaría, no voy a decir contenta, pero que estaría conforme. Digamos, claro. Esto, ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que eso es como... Porque, nuevamente, si uno le pensara algo que le falta al gobierno, es realismo. Ese fue tu consejo. Bernardo, tú eres economista. Buen dato del único economista de la convención anterior. Bueno, en los expertos no había ninguno, ¿eh? Y se nota. Mira, tampoco sabía ese dato. Pensé que había uno, ¿no? No, ninguno. Ninguno. Bien, va a haber que promocionar un poco más este asunto de que los economistas integren estas instancias. No, perdón. Donde no hay ninguno es en el consejo que viene. En los expertos sí hay uno. En los expertos sí pensaba que había uno. Sí, está la Bettina Horst. Pero en donde no hay es en los consejeros ahora elegidos. Perfecto. Entonces, mira, te quería hacer una pregunta, porque este es un tema contingente esta semana que es bastante delicado. Gas a precio justo.
tuvimos un ministro Jackson, que previo a las elecciones, obviamente era un acto bastante proselitista, por decirlo de alguna manera, salió hasta con un gorrito morado del calor del, no voy a decir de la forma, pero del color del balón de gas, a decir, oye, tenemos esta política, vamos a tener balones a precio justo, un promedio de 15.000 pesos para 100.000 personas, 100.000 balones. Y nos dimos con la sorpresa de que los balones de gas terminaron costando en realidad a ENAP 117.000 pesos. Se fueron 590 millones de pesos al tacho. Se beneficiaron solo 3.100 familias y nadie se dio cuenta de esto. Y ahora lo nombran plan piloto. Quedemos con la respuesta a la vuelta, vamos a una pausa. Vamos a una pausa acá en Ciudadano Político. Estamos junto al economista Bernardo Fontén. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso en Ciudadano Político junto al economista Bernardo Fontén. Bernardo, antes del corte estábamos comentando la crisis del balón de gas a 117.000 pesos. Tú como economista, cuéntanos en fácil, ¿qué pasó acá? Bueno, yo creo que el problema central es que aquí se implementó una política sin estudiarlo, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes problemas de este gobierno, ¿no? Que no se estudian las cosas. Chile fue un país muy exitoso cuando sus políticas públicas eran estudiadas previamente, se buscaba analizarla y buscar la mejor manera. Y aquí la primera sorpresa es que cualquiera en una servilleta podía calcular que para ENAP iba a ser carísimo distribuir balones de gas. Segundo, cualquiera podía leer que esto, recordemos dónde partió, ¿no es cierto? Esto partió de que la Fiscalía Económica consideró que había que cambiar ciertas regulaciones para tener más competencia en el gas. Bueno, nadie se explica por qué el gobierno no cambió esas regulaciones, porque eso era el problema que había. Para que entraran nuevos competidores y punto. Exacto. Y en definitiva, ¿no es cierto?, se gastaron esta plata en balde, porque al final lo más grave es que si uno hubiera tomado esos 591 millones de pesos que costó todo plan piloto le pusieron. Este plan piloto, esta chambonada, ¿no es cierto?, y hubiera subsidiado balones de gas, habría podido entregarle un balón de gas a 74.000 familias. Y en cambio se pudieron producir 6.000. O sea, del punto de vista del objetivo de la política, además, esto fue un fracaso total. Porque no se cumplió para nada la promesa del presidente de los 100.000 balones de gas y tampoco la promesa del ministro Jackson que los costos iban a bajar 40%. Entonces uno se pregunta, bueno, mañana el presidente tiene que dar su discurso, ¿no es cierto?, anual. Y uno esperaría que en esa rendición de cuentas anual él explique, reconozca, diga, aquí nos equivocamos. Nos equivocamos porque tenemos la idea de que siempre la empresa privada está mal y siempre la empresa estatal está bien. Y por supuesto que hay empresas privadas que lo hacen mal, ¿no? Pero en general sabemos que para producir bienes, servicios, las empresas privadas son mejores y las empresas estatales son malas. Y esto no es un problema ideológico, son malas en la práctica, ¿no es cierto? Las cosas salen más caras, salen más lento, no funcionan bien, no hay buen servicio. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando uno dice, oye, el litio, o sea, el litio puede ser una riqueza fabulosa para los chilenos. Y además eso hay una obligación ética, a mi juicio, de que los chilenos colaboremos a la electrificación del mundo para mejorar el medio ambiente, para detener en algo el calentamiento global. Así que nosotros tenemos la obligación incluso, no solo es un negocio, digamos, sino que hay una obligación de proveer al mundo de litio. Pero al obligarnos a que las empresas de litio sean mayoritariamente estatales, estamos ahuyentando la inversión privada al litio, postergando entonces, que esto se va a demorar muchísimo más en explotar el litio. Hay quienes dicen de que se nos va a pasar la ola. Claro, y capaz que hayamos ganado la lotería, pero cobremos la mitad del premio nomás del litio. Cuando tenían un camino mucho más fácil, que era decir, oye, licitemos a los privados que tienen la tecnología, tienen la plata, que saben hacerlo, que pueden hacerlo ahora, rápido, y cobrémosle una buena tajada, como hoy día le están cobrando a las dos empresas que operan el litio, que están pagando el orden del 60% de impuesto al final. O sea, esto es ideologización pura y dura. Exacto. Y falta espíritu práctico, falta de realismo. ¿Será que nunca trabajaron
¿Será que Bueno, nunca evidente. entendieron? Pero no hay que confundirse. Esto no es un gobierno que solamente improvise, que sea un conjunto de jóvenes que no saben hacer las cosas. Esto es un problema de lo que tú decías. Esto es un problema dogmático, es un problema de ideologización, ¿no es cierto? Es pensar que per se el Estado es mejor para hacer las cosas, a pesar de que la evidencia diga que no lo es, ¿no? La presidenta del Partido Socialista el otro día, en un programa, en un seminario en realidad, decía, bueno, todos sabemos que el Estado atiende mal porque fíjate que tramita a las personas, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, daban ganas de preguntarle, ¿no es cierto? Oye, bueno, y si atiende mal, ¿por qué usted propone que la reforma de pensiones el Estado sea el único que atienda a los pensionados y a los afiliados? Sabiendo que atiende mal. Ideología, en vez de sentido práctico. Pura ideología. Pasando de la ideología a... Porque, a ver, esta ideologización de extrema izquierda está bien ligada al ala dura de Apruebo Dignidad y a los comunistas, hay que decirlo. Como dices tú, parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, con el que resultó electo, parte de lo que fue el borrador de la Constitución, del proyecto de Constitución que fue rechazado. Y se dan estas discusiones. Ahora lograron aprobar a puertas de la cuenta pública anual el aumento del sueldo mínimo gradual, pero sin oír a las pymes. El gran reclamo de las pymes es que no fueron escuchadas. ¿Qué opinión te merece esta aprobación reciente de este proyecto de ley? Bueno, yo lo veo como el esfuerzo. Estamos todos claros de que los sueldos tienen que subir. Evidente, ¿no es cierto? O sea, lo que más uno quisiera, un salario mínimo más alto, ojalá fuera $1.000.000, ¿no es cierto? Pero evidentemente la economía no es capaz de pagarlo, por eso las pymes. No se puede. Y claro, y también hay que oír a los desempleados. O sea, hoy día hay 900.000 desempleados y creciendo, ¿no es cierto? Esas son personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Si uno les pone salarios mínimos más altos, es más difícil que encuentren trabajo, porque es más difícil contratar. Cualquiera que tenga un emprendimiento, un negocio, una empresa grande o chica, le va a costar contratar trabajadores y sale más caro contratarlo. Entonces uno tiene que decir, mire, aquí yo voto a favor de los 900.000 desempleados para que ellos encuentren trabajo más rápido, o voto por subir el salario mínimo. Esa es la discusión real. La discusión no es real, oye, subamos el salario mínimo gratis. O sea, si así fuera, obviamente todos tendríamos que subir el salario mínimo y muchísimo más. El problema es que esto tiene un costo en el empleo. Entonces, la pregunta es, la ministra Jara, que acaba de tener un bochornoso evento con su subsecretario de Previsión, que no sabemos, todo muy turbio, ¿no? O bien el subsecretario cometió un acoso, lo cual ya es turbio. Estamos hablando de Cristian Larraín. Exactamente. O bien la ministra lo echó y se aprovechó de inventarle una historia, ¿no es cierto? Que también es muy turbio. Curioso echarlo a puertas de una discusión de la misma reforma. Totalmente absurdo haber echado al ideólogo de la reforma en la mitad del proceso. Pero hay una razón ahí que la voy a decir después. Entonces, a lo que iba yo es que la ministra Jara no le ve uno ninguna preocupación por el desempleo. Ella no está tomando ninguna medida para ayudar a las 900.000 personas que tienen el drama del desempleo. ¿Y qué uno piensa? ¿Para qué uno gobierna un país? Uno gobierna un país para mejorar la calidad de vida de las personas, para eso. Y específicamente gobierna, por ejemplo, para que todos los chilenos, o el máximo posible, tengan empleo. Porque el empleo es como lo más básico, ¿no es cierto? El empleo no solamente significa un ingreso, ¿verdad? Significa la posibilidad de tener un cierto nivel de vida propio, sino que además tiene que ver mucho con la autonomía, ¿no es cierto? Con mirarse al espejo y sentirse haciendo algo útil. Entonces resulta que esta ministra corre el riesgo de transformarse, en vez de la ministra del Trabajo, en la ministra de los sin trabajo, porque no se le ve a ella realmente una preocupación por ese tema. Volviendo al tema de Cristian Larraín, antes que se me olvide. Mira, lo más notable es que lo que él dice que es inocente de los acosos que le acusa la ministra, y dice que lo que sí él hizo fue calcular y proponer una reforma de pensiones totalmente distinta a la que propuso el gobierno, porque la que tiene el gobierno no tenía los votos para ser aprobada. Una reforma distinta que respetara la propiedad de los ahorros y la libertad de elegir administrador, y que por eso lo habrían echado.
Porque en el fondo él habría demostrado, lo mismo que hemos dicho con Mi Plata No hasta el cansancio, que perfectamente se pueden subir las pensiones sin necesidad de violar la propiedad de los ahorros previsionales. La ministra dice, no, la única forma de subir las pensiones es que existe un fondo estatal al cual vayan las cotizaciones adicionales. Y eso no es cierto. Bien, bueno, tenemos que esperar unos días para ver qué desenlace tiene esta historia bastante rara. El ex subsecretario Cristian Larraín, no se ha quedado callado. Ha salido y ha dado varias declaraciones. Yo tengo la intuición de que esto va a seguir y que sea cual sea el final de la madeja, yo creo que todas la vamos a conocer, Bernardo. Yo espero que sí, yo espero que haya transparencia, así como espero que mañana... No va a haber transparencia, él va a hacer que sea transparente. Bueno, sí, yo lo veo muy empeñado en eso. Sí. Y creo que lo más importante es lo que va a pasar mañana. Mañana el presidente tiene la oportunidad de rendir cuentas. De decir, mire, yo había prometido seguridad, prometí que iba a ser ¿te acuerdas que el gobierno iba a ser como un perro con los delincuentes, ¿no es cierto? Y ¿muerde el perro o no muerde el perro? Parece que no. Entonces, él prometió que iba a haber mayor igualdad, eso pasa por que haya mejores sueldos, porque haya empleo, porque la inflación baje. No vemos nada de eso, ¿no es cierto? Prometió que íbamos a tener una reforma de pensiones, buscó un camino de una reforma de pensiones que no tiene los votos porque desoye lo que los ciudadanos quieren. Entonces, uno esperaría que él haga un mea culpa, digamos, ¿no es cierto?, y rinda cuenta de por qué prometió 100.000 balones de gas, entregó 6.000, ¿no es cierto? Entonces, vamos haciéndonos responsables, ¿verdad? Vamos a esperar el mensaje de mañana, sin duda, vamos a estar todos atentos y lo vamos a comentar probablemente en redes sociales y por interno en los próximos días. Parece optimista tu expectativa. Bueno, yo creo que más bien al revés, ¿no es cierto? Ojalá fuese. Ojalá él entre en el realismo. Sí, ¿no? claro. Pero lo que es importante, yo creo, es tener claridad hacia dónde vamos. Y vamos a que no puede haber una reforma de pensiones si no hay propiedad de los ahorros previsionales y libertad de elegir administrador. No puede haber una reforma tributaria si no hay una baja de los impuestos al ahorro y reemplazar por otros impuestos para que, en definitiva, podamos tener un impulso a la economía, un impulso al empleo. No podemos seguir con leyes laborales que no sean proempleo. Y no podemos seguir impulsando la inflación. Y tenemos que solucionar el problema de salud ya, ¿no es cierto? Y con una fórmula en la cual efectivamente sigan cubiertas las necesidades de salud de la población. Bien, Bernardo. Ese fue un muy buen resumen definitivamente de las tareas que nos queda por delante como país. Nos acercamos un poco al final de la entrevista y vamos al último bloque cortito de preguntas cortas. ¿Sí? Preguntas y respuestas cortas. ¿Te parece? Me parece. Bien. Vamos con la primera. Bernardo Fontaine, ¿qué nota le pondrías al gobierno del presidente Gabriel Boric? Rojo, de todas maneras, ¿no es cierto? Porque ha sido la mayor desilusión de los últimos tiempos. Bien, sin duda. Bernardo, ¿cuál ha sido el mejor piropo que te han tirado? Es una pregunta difícil, ¿eh? No, sí, fíjate, no sé cuál ha sido el mejor y no lo tengo en recuerdo, pero estaría feliz de recibir alguno hoy día, digamos, así que... Atento al Twitter. Atento al Twitter. A las personas que nos están viendo, por favor, a través de Twitter, un piropo acá a Bernardo Fontaine. Y lo conversamos después. Prometo recordarlo el próximo, de todas maneras. Bernardo, ¿cuál es el político peor evaluado para ti del actual gobierno? Bueno, el político peor evaluado para mí, digamos, porque las encuestas dicen otra cosa, es Gabriel Boric. Al final, Gabriel Boric ha sido una persona que hace muy lindos discursos, pero que no ha entregado a la ciudadanía una mejora en la calidad de vida, ni en seguridad, ni en su situación económica, ni se ha preocupado de la educación. Recordemos que el Frente Amplio nació en torno a la educación. ¿Y cuál es la política de educación? La única política de educación ahora es sexualizar a los alumnos de kinder. Y finalmente es el responsable máximo al ser el jefe de Estado, sin duda. Bernardo, vamos acercándonos un poco al final de la entrevista, como te decía, y te quedo las últimas preguntas más difíciles, te las dejo al final. Bernardo Fontaine, candidato a senador, por RN, UDI, Evópoli, Republicanos. No, ni siquiera, ni siquiera tengo certeza de que vaya a ser candidato a nada. Te iba a preguntar si por la región del Maule, pero... No, pero la verdad que no tengo ninguna... Yo no tengo, la verdad,
La verdad es que no tengo la inquietud por hacer una carrera política. A mí me interesa participar del debate político, me interesa empujar a Chile para que logre el desarrollo. Bien. ¿A quiénes te gustaría ver, Bernardo, en la primera vuelta y en la segunda vuelta de las próximas elecciones presidenciales? Mira, yo creo que falta demasiado. Sí, yo creo que hay buenos candidatos, las encuestas dicen... ¿Pero a quiénes te gustaría ver? Bueno, a mí me gustaría alguien que fuera partidario de una sociedad libre, ¿no es cierto?, y democrática, de forma que estaría, digamos, si uno mira las encuestas, Kast, Matei, Carter, ¿no es cierto?, cualquiera de ellos. Pero creo que falta demasiado. Yo creo que además que lo más importante es que Chile Vamos, en conjunto con los republicanos, por ponerlo en términos de partido, más todos los independientes que estamos, que son muchos más, digamos, que los partidos, hagamos un proyecto político. Hagamos un proyecto político común para sacar a Chile de la zanja donde nos han metido, ¿no es cierto?, para que Chile despegue económica y socialmente y para que podamos tener una mejor calidad de vida. Yo creo que lo que le ha faltado a Chile Vamos es eso, es un proyecto convocante, ¿no es cierto?, es un proyecto que lleve a la gente a votar con entusiasmo. Y creo que el republicano todavía está recién surgiendo, ¿no es cierto?, con gran éxito, ¿no?, con admirable éxito, y por consiguiente también tiene que desenvolver, digamos, ¿no es cierto?, su proyecto. Pero mi preocupación hoy día es que, independiente de las coyunturas y aquello, la derecha en su conjunto tenga un proyecto político convocante que le ofrezca al país y que, en definitiva, logre entonces ganar la presidencial y el Congreso futuro y logre sacar a Chile adelante. Bien, Bernardo. Pregunta final. En una palabra, ¿qué consejo le darías tú al presidente Gabriel Boric? Realismo. Realismo. Bien, Bernardo, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Ciudadano Político. Espero que esta sea la primera de muchas visitas. Bueno, encantado. Pues muchas gracias, me he sentido muy bien aquí, así que encantado. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Estuvimos junto al economista Bernardo Fontaine, quien ha prometido va a estar luego con nosotros. Nos vemos, muchas gracias. Recuerden vernos todos los miércoles a las 10 de la noche a través de Agricultura TV y a través de agricultura.cl. Nos vemos.